En clases anteriores hicimos una breve descripción de los tipos de análisis que se hacen habitualmente en mecánica de los fluidos. Uno de ellos es el análisis integral y el otro el análisis diferencial. Para resolver problemas mediante métodos integrales se dedujo el teorema de transporte de Reynolds, y para resolver problemas diferenciales de fluidos vamos a deducir más adelante las ecuaciones de Navier-Stokes. La diferencia entre estos dos tipos de enfoques radica en cómo definimos y tomamos los distintos parámetros que intervienen en el problema que queremos resolver. Cuando resolvemos problemas usando métodos integrales, lo que necesitamos saber son los valores medios de las propiedades del fluido, los parámetros que intervienen en ese problema y que actúan sobre cada una de las superficies de control. Cuando resolvemos problemas usando métodos diferenciales, lo que buscamos conocer es cómo varía cada una de las propiedades del fluido, de los parámetros que intervienen en ese problema, en el espacio y eventualmente en el tiempo. Cada método tiene sus fortalezas y sus debilidades. Por ejemplo, para el conducto de sección circular de la figura, si queremos resolver problemas mediante métodos integrales, basta con que conozcamos cuánto vale la velocidad media en la sección transversal. Esta técnica es muy útil si la incógnita que estoy tratando de encontrar es función de los valores promedios cinemáticos y del fluido. Por ejemplo, el caudal volumétrico va a ser igual al producto de la velocidad media en la sección transversal del conducto por el área de la sección transversal del conducto. Los métodos integrales fallan cuando lo que se pretende saber es, por ejemplo, cómo varía espacialmente la distribución de velocidades del fluido en el conducto. Es aquí donde entran en juego los métodos diferenciales, ya que al resolver las ecuaciones de movimiento en forma diferencial, yo puedo conocer punto a punto cómo van variando las distintas propiedades del fluido y las cinemáticas, como por ejemplo la distribución de velocidades en el conducto de sección circular. Estos métodos tienen la desventaja de que son mucho más laboriosos desde el punto de vista matemático para encontrar su solución, y también para encontrar aquellas variables que sean de interés. Por ejemplo, si lo que se pretende es conocer cuánto vale el caudal volumétrico que fluye por el conducto, primeramente debemos encontrar cómo es la distribución de velocidades en la sección transversal, integrar esa distribución de velocidades para encontrar el valor medio, y ahí recién podemos obtener el valor del caudal volumétrico. Antes de proceder a la deducción de las ecuaciones diferenciales de conservación, vamos a desarrollar algunos conceptos relacionados a la cinemática del fluido. Recordamos que la cinemática de los fluidos trata el movimiento de sus partículas sin considerar la masa ni las fuerzas actuantes, y solamente en base al conocimiento de las magnitudes cinemáticas, velocidad, aceleración, etc. Comenzamos repasando un par de conceptos vistos en clases anteriores. Por un lado tenemos la descripción lagrangiana, en la cual identificamos una partícula o un grupo de partículas en movimiento, las rastreamos a lo largo del tiempo y podemos deducir el campo de velocidades para cada una de esas partículas. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad va a ser función de la identidad de la partícula y el tiempo. Por otro lado tenemos a la descripción euleriana, donde ya la identidad de la partícula deja de ser importante y sí se fija en un punto en el espacio, y se van viendo cómo varían las distintas propiedades del fluido y las cinemáticas a lo largo del tiempo en ese punto. Y mencionamos aquí a las descripciones lagrangiana y euleriana, ya que cuando deduzcamos una expresión para la variación respecto del tiempo de cualquier propiedad del fluido, la forma en la cual va a estar descrita va a cambiar sutilmente la expresión matemática que se encuentre. Vamos a comenzar entonces por encontrar una expresión para la llamada derivada sustancial. Supongamos primeramente que tenemos un campo de una propiedad cualquiera del fluido, que puede ser por ejemplo el campo de temperaturas. Supongamos que en ese campo tenemos un punto de coordenadas x y z, y además un segundo punto de coordenadas x más delta x, y más delta y,
y z más delta z. Ahora, la partícula tiene una velocidad v que permite unir el punto inicial y el punto final. Mediante una trayectoria determinada, en el punto x y z la temperatura va a ser T de x y z, y en el punto x más delta, y más delta, z más delta va a ser T de x más delta, y más delta, z más delta. Al campo de velocidades recién mencionado lo podemos definir como v, con componentes u, nx, b, ni y w, nz, que pueden variar con x y z. Lo que queremos encontrar es cuánto vale la variación de la temperatura respecto del tiempo que mide un observador cualquiera. Lo que hacemos primeramente es encontrar cuánto vale la variación de la temperatura entre el punto final y el punto inicial. Si la separación entre el punto inicial y el punto final es muy pequeña, podemos escribir a la variación para la temperatura en forma diferencial. En esta expresión para el diferencial de t, tenemos que el diferencial de t sub x, el diferencial de t sub y, el diferencial de t sub z y el diferencial de t sub t son las variaciones parciales de t respecto de x, respecto de y, respecto de z y respecto de t respectivamente. Por otra parte, al diferencial de x lo podemos escribir como u por el diferencial de t, al diferencial de y como b por el diferencial de t y al diferencial de z, w diferencial de t. Si reemplazamos todas las igualdades que mencionamos recientemente en la expresión para el diferencial de t, nos va a quedar al diferencial de t como se ve en la imagen. Si ahora dividimos todo por el diferencial del tiempo, vamos a tener que la derivada de t respecto del tiempo va a ser igual a la derivada parcial de t respecto del tiempo más u por la derivada parcial de t respecto de x más b por la derivada parcial de t respecto de y más w por la derivada parcial del t respecto de z. Al deducir esta expresión se partió de la premisa de que había una partícula identificada que recorría una cierta trayectoria y cuya velocidad era la velocidad de la partícula. Ahora, si consideramos una partícula que forma parte de una corriente fluida, la expresión para la variación de t respecto de t tiene la siguiente forma. La ecuación escrita arriba es conocida como derivada total, mientras que la expresión escrita debajo es conocida como derivada sustancial. Matemáticamente vemos que las expresiones son idénticas. La diferencia se encuentra en las componentes de la velocidad u, p y w. Para la primera tenemos en cuenta que v es la velocidad de una partícula material, o sea, esta expresión está más vinculada a la descripción lagrangiana, mientras que en la segunda expresión la velocidad es la correspondiente a una partícula de fluido y esta última expresión está más vinculada a la descripción euleriana. Así como se planteó la deducción a partir de un campo de temperaturas, la derivada sustancial es aplicable también a cualquier otra propiedad del fluido. Por eso, en forma general, se la representa tal como se ve aquí abajo. Podemos compactarla un poco más empleando la notación vectorial y ahí pasaríamos a tener la expresión de la derecha. A la expresión de la derivada sustancial la podemos dividir o separar en dos términos. El primero se conoce como término transitorio no estacionario y al segundo como término convectivo. El primero tiene en cuenta las variaciones temporales, como su nombre lo indica, y el segundo las variaciones de esa propiedad cuando cambio de lugar en el espacio. Como mencionamos recién, la derivada sustancial puede estar aplicada a cualquier propiedad del fluido y también cinemática. En este caso escribimos a la expresión para la derivada sustancial. En este caso escribimos la expresión empleando una variable z, donde z puede ser indistintamente un escalar o un vector.
Ya vimos la forma que toma la derivada sustancial cuando tenemos en cuenta la variación respecto de un escalar, como por ejemplo la temperatura, pero si tenemos un campo vectorial, como por ejemplo puede ser el campo de velocidades, la derivada sustancial va a ser la que se muestra en la figura. Ahora, a diferencia de lo que teníamos previamente cuando evaluamos la temperatura o cualquier propiedad escalar, donde teníamos una sola ecuación, al plantear la derivada sustancial para una entidad vectorial, tenemos tres componentes para la derivada sustancial, una por cada dirección. Escrita la expresión para la derivada sustancial en forma compacta, tenemos otra vez nuestro término no estacionario y nuestro término convectivo. A continuación vamos a ejemplificar a la derivada total y a la derivada sustancial. En el video el coyote cae a la corriente tiene una velocidad v sub fl, podemos decir que la partícula coyote tiene una velocidad v sub c, y como el coyote es arrastrado por la corriente, forma parte de la corriente y la velocidad del fluido entonces es igual a la velocidad del coyote. En estas condiciones corresponde la derivada sustancial como aplicación. Ahora, antes de caer, el coyote intenta nadar aguas arriba, el fluido sigue teniendo su velocidad Vf sub L, pero el coyote tiene sus propias componentes de velocidad corriente arriba, la partícula coyote no sigue las componentes de la velocidad del fluido, por lo tanto corresponde la aplicación de la derivada total. Esta última se correspondería con una descripción de tipo lagrangiana. Finalmente, el coyote vuelve a estar arrastrado por la corriente y vuelve a ser aplicable la derivada sustancial.